Imagina vivir con una paz inquebrantable, donde nada ni nadie tenga el poder de alterarte, donde las críticas, las ofensas y los problemas dejen de robarte la calma. Suena imposible, ¿verdad? Pero los estoicos lo lograron. Mientras el mundo reaccionaba con ira y frustración, ellos mantenían la serenidad, no porque no sintieran emociones, sino porque habían aprendido a dominarlas. Hoy voy a revelarte cómo puedes hacer lo mismo. Si aplicas estas enseñanzas, jamás volverás a enfadarte ni a molestarte con nadie. No porque el mundo cambie, sino porque tú habrás cambiado. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión, soy estoico. Con esto, te comprometes a tomar el control de tu mente y vivir con disciplina. Escríbelo ahora y empecemos. Número 1. La naturaleza destructiva de la ira. La ira es una de las emociones más destructivas que puede experimentar el ser humano. No solo daña a quienes nos rodean, sino que también nos corroe por dentro, debilitando nuestra mente y arrastrándonos hacia decisiones de las que tarde o temprano nos arrepentimos. Los estoicos la consideraban una de las mayores amenazas para la virtud, porque cuando la ira toma el control, dejamos de ser racionales y nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. No es un signo de fortaleza, sino de debilidad, una prueba de que hemos perdido el dominio sobre nosotros mismos. La ira se parece a un fuego incontrolable. Comienza con una chispa, tal vez una palabra malinterpretada, una acción que consideramos injusta o un obstáculo inesperado. Si le damos oxígeno con pensamientos rumiantes, crece rápidamente hasta convertirse en una llamarada que arrasa nuestra claridad mental, nuestras relaciones y nuestro bienestar. Marco Aurelio advertía que la mejor manera de combatir la ira es evitar que nazca en primer lugar. Si aprendemos a reconocer sus primeros signos, podemos extinguirla antes de que nos consuma por completo. Las consecuencias de la ira son devastadoras. No solo provoca conflictos innecesarios, sino que también afecta nuestra salud. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían. La ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede desencadenar problemas cardiovasculares. No es solo una emoción momentánea. Es un veneno que, si se permite crecer, destruye tanto el cuerpo como la mente. Epicteto enseñaba que no son las circunstancias externas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Si alguien nos insulta, no es el insulto lo que nos daña, sino la importancia que le damos. Aprender a controlar nuestra percepción es el primer paso para dominar la ira. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestras acciones se vuelven irracionales. En el momento parece justificable gritar, insultar o incluso golpear algo. Pero cuando la tormenta pasa, nos damos cuenta de que solo hemos empeorado la situación. Un arrebato de ira puede destruir relaciones que tomaron años en construirse. Un comentario impulsivo puede dejar heridas que nunca sanan por completo. Séneca decía que la ira es como un delirio momentáneo, un estado en el que dejamos de ser dueños de nuestras palabras y acciones. Si nos observamos con atención, veremos que la mayoría de nuestras reacciones de ira son desproporcionadas y carentes de lógica. Imagina una discusión con un ser querido. En el calor del momento las palabras duras parecen necesarias, pero una vez que todo se calma, nos damos cuenta de que podríamos haber manejado la situación con más sabiduría. La mayoría de los problemas pueden resolverse con diálogo y paciencia, pero la ira ciega nuestra capacidad de razonar. En lugar de buscar soluciones, buscamos venganza, y con ello solo alimentamos un ciclo de resentimiento y dolor. Los estoicos nos enseñan que la mejor manera de combatir la ira es mediante la autodisciplina y la reflexión. Marco Aurelio recomendaba recordar que la vida es corta y que la mayoría de los problemas que nos enfurecen son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Séneca sugería practicar la paciencia y la indiferencia ante las provocaciones.
La verdadera fortaleza no está en responder con violencia, sino en mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor parece querer sacarnos de control. La ira es un enemigo interno, una bestia que, si no se domestica, puede consumirnos. Pero la buena noticia es que podemos entrenarnos para no dejarnos arrastrar por ella. La próxima vez que sientas que la ira está surgiendo, detente. Pregunta si realmente vale la pena. Recuerda que ninguna situación externa tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. La paz no se encuentra en la ausencia de provocaciones, sino en la capacidad de enfrentarlas con ecuanimidad y control. Número 2. Todas las emociones negativas surgen de expectativas no cumplidas. Las emociones negativas no nacen de lo que sucede, sino de lo que esperábamos que sucediera y no ocurrió. La frustración, la ira, la tristeza, el resentimiento, todos estos sentimientos tienen una raíz común: la diferencia entre la realidad y nuestras expectativas. Cuando creemos que el mundo debe comportarse de cierta manera y no lo hace, sentimos que nos han fallado, pero en realidad la falla está en nosotros, en la imagen distorsionada que creamos en nuestra mente. Nos aferramos a una ilusión, y cuando la realidad la destruye, en lugar de adaptarnos, reaccionamos con sufrimiento. Nos enojamos porque las personas no actúan como queremos, porque los resultados no son los que esperábamos, porque la vida no sigue el guión que escribimos en nuestra mente. Creemos que merecemos ciertos tratos, ciertos éxitos, ciertos caminos despejados, pero el mundo no sigue nuestras reglas. La frustración no viene del evento en sí, sino del choque entre lo que deseábamos y lo que realmente ocurrió. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, porque lo que más nos duele no es lo que sucede, sino nuestra interpretación de ello. Si aprendiéramos a aceptar los eventos sin resistencia, podríamos evitar gran parte del dolor innecesario. Imagina a alguien que cree que su pareja nunca lo va a engañar porque así debería ser. Ha construido una expectativa basada en su propia visión de lo correcto, pero si la traición ocurre, la ira no surge del acto en sí, sino del contraste con la imagen idealizada que había creado. En lugar de aceptar la realidad como es, lucha contra ella en su mente, y ese conflicto interno se convierte en sufrimiento. Otro ejemplo es la persona que espera que sus amigos siempre estén para él, que el tráfico sea fluido, que su jefe valore su esfuerzo. Pero cuando algo de esto no ocurre, siente decepción y enojo porque asumió que el mundo debía seguir sus reglas. Los estoicos nos enseñan que la clave para la paz interior es eliminar las expectativas irreales. No se trata de resignación, sino de comprender que el mundo no nos debe nada. No podemos controlar el comportamiento de los demás, ni los eventos externos, solo nuestra reacción ante ellos. Epicteto decía que debemos aceptar lo que ocurre como si lo hubiéramos elegido, porque resistirse solo genera sufrimiento. Si dejamos de esperar que la gente nos trate de cierta forma, si aceptamos que pueden fallarnos, que la vida no sigue un orden predecible, eliminamos gran parte del estrés y la frustración. Aceptar la realidad tal como es no significa que no debamos tener metas o deseos, pero sí implica que debemos estar preparados para cualquier resultado. Podemos esforzarnos por lograr algo, pero sin aferrarnos a la idea de que debe suceder exactamente como queremos. De lo contrario, el fracaso nos destruirá. La decepción no viene de la vida, sino de nuestra resistencia a aceptar sus giros inesperados. Un estoico entiende que todo cambia, que nada está garantizado, y por eso no permite que sus emociones sean dictadas por lo externo. Si eliminamos las expectativas rígidas, dejamos de exigir que el mundo se adapte a nuestras creencias. En lugar de frustrarnos cuando algo no sale bien, nos preguntamos qué podemos aprender. En lugar de sentirnos traicionados, entendemos que las personas actúan según su propia naturaleza, no la que imaginamos para ellas.
La paz se encuentra en la flexibilidad, en la capacidad de aceptar lo que venga sin resistencia. La felicidad no está en hacer que todo encaje en nuestras expectativas, sino en aprender a fluir con la realidad sin que ésta nos arrebate la tranquilidad. Número 3. La ira. Es un reflejo del ego. La ira no es más que un reflejo del ego herido. Cuando sentimos que alguien nos falta al respeto, nos trata de manera injusta o no reconoce nuestro valor, reaccionamos con enojo porque nuestro sentido de identidad se siente amenazado. Creemos que merecemos un trato diferente, que los demás deben vernos como nosotros nos vemos, y cuando eso no sucede, sentimos que han violado algo sagrado en nosotros. Pero la verdad es que la ira no surge de lo que los demás hacen, sino de nuestra interpretación de sus acciones. Es nuestro ego el que exige reconocimiento, el que se ofende, el que necesita defender su imagen. Si ese ego no estuviera tan inflado, si no nos tomáramos las cosas de manera tan personal, la ira perdería su poder sobre nosotros. Cuando alguien nos habla con grosería, nuestra primera reacción es pensar que nos están atacando. Pero, ¿y si esa persona simplemente está teniendo un mal día? ¿Y si sus palabras no tienen nada que ver con nosotros, sino con su propio caos interno? La realidad es que la mayoría de las veces, las acciones de los demás no son un reflejo de nosotros, sino de ellos mismos. Sin embargo, el ego nos hace creer que todo gira en torno a nosotros. Nos decimos, me faltó al respeto, me hizo quedar mal, no me valoró. Pero, ¿qué pasaría si simplemente dejáramos de vernos como el centro de cada situación? Si entendiéramos que el comportamiento de los demás es su carga, no la nuestra, podríamos liberarnos de la ira. Marco Aurelio nos recordaba que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ello. Si alguien nos insulta, el insulto en sí no tiene poder hasta que nosotros le damos significado. Podemos decidir ignorarlo, podemos verlo como un reflejo de la otra persona y seguir adelante sin que eso afecte nuestra paz. Pero el ego quiere pelear, quiere defenderse, quiere demostrar que tiene razón, y en ese deseo de defender nuestra imagen, caemos en la trampa de la ira, perdiendo el control y actuando impulsivamente. Pero si el insulto de alguien no cambia quiénes somos, si su actitud no nos define, ¿por qué permitir que nos arrastre a un estado de descontrol? Un ejemplo claro es cuando estamos en el tráfico y alguien nos cierra el paso. El ego nos dice que es una falta de respeto, que debemos reaccionar, que no podemos permitir que nos traten así, pero en realidad el otro conductor no pensó en nosotros, no planeó ofendernos, simplemente está atrapado en su propio mundo. Sin embargo, nuestro ego convierte la situación en algo personal y con ello la ira se apodera de nuestra mente. Si en lugar de reaccionar, simplemente aceptáramos el hecho sin interpretarlo como un ataque, la ira desaparecería. Lo mismo sucede en cualquier otro contexto. En el trabajo, en las relaciones, en las discusiones diarias, nuestra reacción no es causada por los eventos en sí, sino por la historia que nos contamos sobre ellos. Los estoicos nos enseñan que la clave para controlar la ira es reconocer el papel que juega nuestro ego en ella. Si mejoramos nuestra autoestima, si dejamos de necesitar la validación de los demás, si comprendemos que nuestra valía no depende de cómo nos traten, podemos ser inmunes a las provocaciones. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Si alguien nos trata mal y nosotros respondemos con ira, estamos dejando que nos controle. Pero si mantenemos la calma, si decidimos no entrar en su juego, demostramos una verdadera fortaleza. La ira es un reflejo de un ego que aún no ha aprendido a desapegarse de la opinión ajena. Pero cuando entendemos que los demás no tienen el poder de definirnos, que sus palabras y acciones hablan más de ellos que de nosotros, nos liberamos. No se trata de permitir abusos ni de aceptar todo en silencio, sino de aprender a reaccionar con inteligencia y no desde la emoción. La paz interior no se logra controlando a los demás, sino controlando nuestra reacción ante ellos.
Cuando el ego deja de ser el centro de nuestra existencia, la ira pierde su dominio sobre nosotros. Número 4. El perdón nos libera del enojo. El enojo es una carga pesada que muchas veces llevamos sin darnos cuenta. Nos aferramos al resentimiento porque creemos que al hacerlo castigamos a quien nos ha hecho daño, pero en realidad el único castigado somos nosotros. La ira consume nuestra paz, nos encierra en una prisión mental y nos impide avanzar. El perdón, en cambio, es la llave que abre esa celda. No significa justificar lo que nos hicieron ni olvidar de manera ingenua, sino liberarnos de la necesidad de seguir sufriendo por algo que ya pasó. Perdonar no es un regalo para la otra persona, es un acto de amor propio, un paso esencial para recuperar nuestra tranquilidad. Cuando nos aferramos al enojo, revivimos una y otra vez el dolor. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde el pasado sigue presente, donde seguimos dándole poder a quien nos lastimó. Pero, ¿para qué cargar con esa ira? Marco Aurelio decía que el mejor castigo para quien nos ha hecho daño es no parecernos a él. Si alguien nos traicionó, nos ofendió o nos lastimó, seguir sintiendo rencor solo prolonga el control que esa persona tiene sobre nosotros. Perdonar, en cambio, nos devuelve el poder. Nos permite soltar el peso y seguir adelante sin que el pasado nos defina. El resentimiento es una trampa del ego. Nos hace creer que si perdonamos, estamos mostrando debilidad, pero la realidad es lo opuesto. La fortaleza está en quien tiene el control sobre sus emociones, en quien decide soltar lo que le hace daño en lugar de aferrarse a ello. Séneca enseñaba que no debemos permitir que el enojo dicte nuestras acciones, porque cuando actuamos con ira, no somos dueños de nosotros mismos. Si alguien nos lastima y nosotros respondemos con rencor, le estamos dando el poder sobre nuestra paz. Pero si en lugar de eso elegimos perdonar, recuperamos el control de nuestra mente y de nuestro bienestar. Imagínate a alguien que ha sido traicionado por un amigo cercano. La reacción natural es el enojo, la decepción, el deseo de venganza. Pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse ese sentimiento sin volverse una carga? El resentimiento no afecta al traidor, afecta a quien lo carga. Cada vez que se piensa en la traición, se revive el dolor. En cambio, si decide perdonar, si acepta que lo sucedido ya no puede cambiarse y que el pasado no debe definir su presente, encuentra libertad. No se trata de volver a confiar en quien nos traicionó, sino de dejar de permitir que su acción siga afectándonos. El perdón es una elección consciente. No sucede de la noche a la mañana y no siempre es fácil, pero es el camino hacia la paz interior. Epicteto nos recordaba que no tenemos control sobre lo que los demás hacen, solo sobre nuestra reacción. Si alguien nos ofende, no es la ofensa en sí la que nos hiere, sino la importancia que le damos. Al perdonar, dejamos de alimentar esa importancia. Entendemos que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia y que su comportamiento es reflejo de su mundo interno, no del nuestro. No significa permitir abusos ni tolerar injusticias, sino aprender a soltar el resentimiento que nos impide vivir en paz. Cuando perdonamos, no liberamos a la otra persona, nos liberamos a nosotros mismos. Dejamos de arrastrar un peso innecesario, dejamos de gastar energía en un conflicto que solo existe en nuestra mente. La verdadera venganza no está en hacer daño, sino en demostrar que el daño no nos ha cambiado, que seguimos adelante sin que el enojo nos consuma. La paz no se encuentra en esperar que los demás se arrepientan, sino en decidir que nuestra felicidad no depende de su comportamiento. Perdonar es soltar el veneno de la ira y abrazar la libertad que viene con la serenidad. Número 5. Practica la no reacción. Cuando algo nos irrita, cuando nos sentimos provocados o atacados, la primera reacción que surge es impulsiva, cargada de emoción. Queremos responder de inmediato, queremos defendernos, queremos demostrar que tenemos razón. Pero en ese momento, nuestra mente no está operando desde la razón, sino desde el instinto.
Y es ahí donde cometemos errores, donde decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, donde empeoramos las situaciones en lugar de resolverlas. La práctica de la no reacción nos permite evitar esto, nos da el control sobre nuestras respuestas y nos protege del desgaste emocional que generan las reacciones impulsivas. Cuando nos tomamos un momento antes de responder, cuando resistimos el impulso de actuar de inmediato, ganamos poder sobre nosotros mismos. No se trata de ser indiferente ni de reprimir nuestras emociones, sino de entrenarnos para no ser esclavos de ellas. Marco Aurelio decía que la mejor manera de defenderse de una ofensa es no parecerse a quien nos ofendió. Si alguien te insulta, si alguien te critica con dureza, reaccionar con enojo es caer en su juego, es permitir que tenga poder sobre ti. Pero si mantienes la calma, si eliges no responder en el momento, demuestras que tienes control, que tu paz no depende de la actitud de los demás. En la vida cotidiana, las oportunidades para practicar la no reacción son constantes. Un compañero de trabajo que hace un comentario hiriente, un conductor agresivo en el tráfico, un familiar que busca discutir. En cada uno de esos momentos, la decisión está en tus manos. Puedes reaccionar de inmediato y alimentar el conflicto, o puedes darte un respiro, observar la situación con distancia y responder con inteligencia. Epicteto enseñaba que no es lo que ocurre lo que nos afecta, sino la manera en que lo interpretamos. Si alguien te critica en una reunión y tú lo tomas como un ataque personal, te enojas y reaccionas a la defensiva. Pero si en lugar de eso te tomas un momento, respiras y analizas si realmente vale la pena responder, puedes actuar con calma y profesionalismo, sin permitir que la emoción controle tu comportamiento. La no reacción es una muestra de fortaleza. La mayoría de las personas actúan por impulso, esclavizadas por sus emociones. Cuando alguien los irrita, reaccionan sin pensar, dejan que el enojo tome el control. Pero el verdadero poder está en quien es capaz de resistir esa primera reacción, en quien sabe que no necesita demostrar nada, en quien elige cuándo y cómo actuar. Séneca nos recordaba que el tiempo es un gran filtro para las emociones. Lo que hoy nos parece una ofensa imperdonable, en unos días perderá importancia. Lo que ahora nos irrita profundamente, en unas horas parecerá insignificante. Por eso, no reaccionar de inmediato nos permite ganar perspectiva. Nos da la oportunidad de ver la situación con claridad antes de decidir qué hacer. Practicar la no reacción no significa aceptar todo en silencio, ni dejar que los demás nos pasen por encima. Significa actuar desde la razón, no desde la emoción. Si algo realmente merece una respuesta, la mejor respuesta será la que demos cuando nuestra mente esté tranquila. En lugar de responder al fuego con más fuego, respondemos con inteligencia, con ecuanimidad. No porque seamos débiles, sino porque entendemos que nuestra paz vale más que una discusión sin sentido. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerda que puedes elegir no hacerlo. Puedes dejar que la emoción pase, puedes observarla sin dejarte arrastrar por ella. Y cuando lo hagas, notarás algo increíble. Los conflictos disminuirán, la ansiedad se reducirá y las personas que antes te provocaban perderán poder sobre ti. La no reacción es la puerta a la verdadera libertad, la capacidad de decidir cómo y cuándo responder sin ser esclavo de los estímulos externos. Número 6. La relación entre la baja autoestima y la ira. La ira muchas veces no es más que un reflejo de la inseguridad. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cualquier comentario, cualquier mirada, cualquier situación que desafíe nuestra autoimagen nos irrita. No es la situación en sí lo que nos enfurece, sino lo que despierta en nosotros. Si alguien nos critica y eso nos enoja, el problema no está en la crítica, sino en la importancia que le damos. Si estuviéramos seguros de quiénes somos, si nuestra autoestima fuera fuerte, no necesitaríamos reaccionar con ira, simplemente ignoraríamos aquello que no nos define.
Pero cuando nuestra confianza es frágil, cualquier golpe sacude nuestros cimientos y respondemos con enojo como un mecanismo de defensa. La inseguridad crea una percepción de vulnerabilidad. Sentimos que debemos proteger nuestra imagen constantemente, que los demás nos juzgan, que cualquier comentario negativo es una amenaza. La mente interpreta esas situaciones como ataques personales y responde con agresividad. Pero la realidad es que nadie tiene el poder de hacernos sentir menos si no le damos permiso. Epicteto decía que no nos afecta lo que los demás dicen de nosotros, sino la opinión que tenemos sobre esas palabras. Si creemos que somos débiles, que no somos lo suficientemente buenos, cualquier crítica lo reforzará y la reacción inmediata será la ira. En cambio, si tenemos una imagen sólida de nosotros mismos, nada externo podrá perturbarnos. Recuerdo una etapa en la que había ganado peso. Cada comentario sobre mi apariencia me hacía reaccionar con enojo. Me decía a mí mismo que era por la falta de respeto de los demás, pero la verdad era que no estaba enojado con ellos. Estaba enojado conmigo mismo. No me gustaba lo que veía en el espejo, y cualquier observación externa lo confirmaba. No era su opinión la que me hería, sino la mía propia. La ira no venía de ellos, venía de la inseguridad que yo sentía. Con el tiempo entendí que el problema no era la gente, sino mi falta de control sobre mí mismo. En lugar de perder energía reaccionando con enojo, decidí tomar acción. Trabajé en mi salud, en mi disciplina, en mi mentalidad. Y cuando lo hice, los mismos comentarios que antes me enojaban dejaron de afectarme. No porque hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. La autoestima baja nos hace interpretar la realidad de manera distorsionada. Creemos que los demás están constantemente juzgándonos, que sus palabras definen nuestro valor. Pero el problema nunca es el mundo exterior, sino la forma en que lo percibimos. Marco Aurelio nos recordaba que si algo externo nos perturba, el problema no está en la cosa en sí, sino en nuestro juicio sobre ella. Si alguien te dice algo que te ofende, pregúntate, ¿por qué me afecta? ¿Es porque en el fondo temo que sea cierto? ¿Es porque tengo dudas sobre mí mismo? La mayoría de las veces, la respuesta es sí. La ira es una reacción defensiva ante la inseguridad. Cuando mejoramos nuestra autoestima, la ira pierde su poder sobre nosotros. Nos volvemos menos reactivos, más serenos, más enfocados en lo que realmente importa. No necesitamos demostrar nada a nadie porque ya sabemos quiénes somos. La opinión de los demás deja de ser una amenaza porque nuestro valor no depende de su aprobación. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no está en imponer nuestra voluntad a los demás, sino en gobernarnos a nosotros mismos. La ira es señal de que algo dentro de nosotros aún no está resuelto. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos usar esos momentos como señales de lo que aún debemos trabajar. Cada vez que sientas enojo por un comentario o una situación, detente un momento. Pregúntate si realmente es el comentario lo que te molesta o si hay algo más profundo detrás. Usa la ira como un espejo para ver en qué aspectos de ti mismo aún necesitas trabajar. Cuando logras mejorar tu autoestima, cuando tomas responsabilidad sobre tu vida, la ira deja de ser necesaria. Ya no hay inseguridad que proteger, ya no hay miedo que ocultar. Solo queda la calma de alguien que se conoce, que se acepta y que no necesita reaccionar ante lo que no le define. Número 7. La importancia de vivir con propósito. Cuando no tienes un propósito claro, la vida se siente vacía, caótica, sin dirección. Despiertas cada día sin una razón real para moverte, sin algo que te motive más allá de la rutina. Y esa sensación de vacío crea frustración. La falta de propósito convierte a las personas en seres irritables, reactivos, siempre a la defensiva. Cualquier inconveniente, cualquier comentario, cualquier obstáculo se siente más grande de lo que realmente es, porque no hay nada más grande en lo que enfocarse.
Sin dirección, la mente se llena de ruido y desorden, y en ese estado es fácil caer en la ira y el resentimiento. Los estoicos entendían que la clave para la paz mental es tener un propósito alineado con nuestros valores, algo que nos haga sentir que nuestra existencia tiene sentido. Cuando vives sin un propósito definido, todo se convierte en una distracción. Te molesta el tráfico, te irritan las palabras de los demás, sientes que la vida es injusta, pero cuando tienes un propósito, esas mismas cosas pierden importancia, no porque dejen de existir, sino porque tu enfoque está en algo mayor. Marco Aurelio decía que cada uno debe preguntarse, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que realmente importa en mi vida? Porque cuando tienes claridad en esa respuesta, las pequeñas frustraciones dejan de controlarte. No pierdes tiempo reaccionando a cada provocación, porque tu energía está concentrada en algo significativo. Hubo un tiempo en mi vida en el que no tenía dirección. Me sentía atrapado en una rutina sin sentido, haciendo cosas que no me llenaban. Y la consecuencia de eso era una irritabilidad constante. Cualquier cosa me molestaba, cualquier problema parecía enorme, porque no tenía un motivo real para levantarme cada mañana. Vivía en automático, dejando que las circunstancias dictaran mi estado de ánimo. Pero cuando encontré mi propósito, todo cambió. Decidí enfocarme en crear contenido, en compartir ideas que puedan ayudar a otros, en construir algo que tuviera sentido para mí. Y cuando lo hice, me di cuenta de que los problemas que antes parecían insoportables, ahora eran simplemente parte del camino. Ya no me irritaba por cosas pequeñas, porque tenía una visión más grande. La ira dejó de ser una reacción habitual, porque había algo más valioso en lo que concentrarme. Los estoicos nos enseñan que el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se define. No tienes que esperar a que la vida te lo entregue, debes crearlo tú mismo. Epicteto decía que cada persona tiene la responsabilidad de decidir en qué quiere convertirse, qué quiere aportar al mundo. No se trata de esperar inspiración, sino de tomar acción, de buscar aquello que realmente nos haga sentir vivos. Cuando descubres tu propósito y trabajas en él, tu mente cambia, la frustración disminuye, porque ya no te preocupas tanto por lo que no puedes controlar. No necesitas validación externa, no necesitas demostrar nada a nadie. Simplemente haces lo que sabes que debes hacer, y eso te llena de satisfacción. Cuando vives con propósito, la vida deja de sentirse como una serie de problemas y empieza a verse como una oportunidad. Ya no reaccionas con ira a cada obstáculo, porque entiendes que los desafíos son parte del camino. Cada día tiene sentido, cada acción contribuye a algo más grande. Y cuando eso sucede, la paz se vuelve un estado natural, no porque todo sea perfecto, sino porque has decidido en qué enfocar tu energía. No hay espacio para la ira cuando estás ocupado construyendo algo que realmente importa. Si sientes que la vida te frustra, si te das cuenta de que reaccionas con ira con demasiada facilidad, pregúntate si realmente tienes un propósito claro. Pregúntate si estás dedicando tu tiempo a algo que te llena o si simplemente estás pasando los días sin dirección. La diferencia entre una vida llena de frustración y una vida llena de significado está en esa respuesta. Encuentra aquello que te motive, aquello que te haga levantarte cada mañana con ganas de avanzar, y cuando lo hagas, verás cómo la ira pierde su poder sobre ti, porque cuando tienes un propósito, todo lo demás se vuelve ruido de fondo. Número 8. Uso de la neuroplasticidad para reprogramar tu respuesta emocional. El cerebro no está fijado en una única forma de reaccionar. Gracias a la neuroplasticidad, podemos entrenarlo para responder de manera diferente a las situaciones que antes nos provocaban ira o frustración. La idea de que somos así y no podemos cambiar es una mentira que nos contamos a nosotros mismos. El cerebro es maleable y, al igual que un músculo, puede fortalecerse en ciertas áreas dependiendo de cómo lo entrenemos.
Si cada vez que algo nos irrita respondemos con enojo, estamos reforzando esa conexión neuronal, volviendo la ira una reacción automática. Pero si en su lugar aprendemos a responder con calma con el tiempo, esa será la nueva programación de nuestro cerebro. Cuando enfrentamos una situación que normalmente nos haría explotar, nuestro instinto es seguir el patrón habitual. Si alguien nos insulta, si algo no sale como esperamos, si una persona actúa de forma irrespetuosa, la reacción inmediata es la que hemos reforzado a lo largo de los años. Pero aquí está la clave. Si conscientemente nos obligamos a responder de una manera diferente, estamos creando una nueva vía neuronal. Al principio se siente forzado, incómodo, incluso falso. Pero con la repetición, el cerebro empieza a aceptar esa respuesta como la normal y eventualmente la calma se vuelve nuestra reacción automática. Recuerdo una vez en la que mi perro destruyó un objeto que me importaba. Mi reacción habitual habría sido enojarme, alzar la voz, sentir esa explosión interna de frustración. Pero en ese momento decidí hacer algo diferente. En lugar de ceder a la ira, me obligué a respirar hondo y acariciar a mi perro. Fue extraño. Sentí que estaba reprimiendo mi emoción, pero en realidad lo que estaba haciendo era enseñarle a mi cerebro que no todo tiene que ser una respuesta de enojo. Lo repetí una y otra vez, cada vez que mi perro hacía algo que normalmente me irritaría. Y con el tiempo, noté que mi respuesta natural cambió. Ya no sentía esa tensión en el pecho, ya no necesitaba contenerme porque mi cerebro había aprendido que esas situaciones no eran una amenaza, que no requerían enojo como respuesta. La neuroplasticidad nos muestra que no estamos condenados a ser prisioneros de nuestras emociones. Podemos redirigir nuestros impulsos y hacer que la calma se vuelva nuestra nueva normalidad. Cada vez que decidimos no reaccionar con ira, fortalecemos la conexión neuronal de la paciencia y la ecuanimidad. Y cuanto más lo hacemos, más natural se vuelve. Marco Aurelio decía que no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. Y eso no es solo un principio filosófico, es una realidad científica. El cerebro cambia en función de lo que practicamos, y si practicamos la serenidad, eventualmente será nuestra respuesta por defecto. Este proceso no es inmediato. Al principio, la mente intentará volver a los viejos patrones, porque es lo que conoce, lo que le resulta familiar. Pero si somos persistentes, si cada vez que sentimos la ira subir nos obligamos a detenernos, respirar y responder de manera diferente, veremos un cambio real. Un día nos daremos cuenta de que situaciones que antes nos habrían hecho explotar, ahora nos parecen insignificantes. Y no porque estemos reprimiendo la ira, sino porque nuestro cerebro ha aprendido que no hay razón para sentirla. El enojo es un hábito tanto como la calma lo es. Si alimentamos la ira, crece y se refuerza. Pero si la ignoramos y en su lugar cultivamos la serenidad, eventualmente se debilita y desaparece. No se trata de fingir, sino de reentrenar nuestra mente para que funcione de una manera que nos beneficie en lugar de perjudicarnos. Si queremos ser personas más tranquilas, más equilibradas, más sabias en nuestras respuestas, tenemos que practicarlo día tras día. Y con la repetición, llegará el momento en que la calma no será un esfuerzo, sino simplemente lo que somos. Número 9. El amor y la gratitud superan la ira. La ira es una emoción que consume, que desgasta, que nos hace perder el control de nuestra propia mente. Pero hay dos fuerzas que tienen el poder de disiparla, el amor y la gratitud. Cuando estamos atrapados en la ira, es porque nuestra atención está fijada en lo negativo, en lo que nos molesta, en lo que creemos que está mal. Nos enfocamos en la falta, en la frustración, en la injusticia. Pero si en lugar de eso dirigimos nuestra mente hacia lo que amamos y hacia lo que agradecemos, la ira pierde su poder. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de darles la energía que necesitan para seguir afectándonos. El amor
nos conecta con lo que realmente importa. Si estamos enojados con alguien, podemos preguntarnos, ¿prefiero ganar esta discusión o prefiero conservar la relación? Cuando amas a alguien, la necesidad de demostrar que tienes razón se vuelve secundaria. La ira es egoísta, busca venganza, busca probar un punto, pero el amor busca comprender, busca construir, busca unir. Muchas veces nos dejamos llevar por el enojo en situaciones triviales. Reaccionamos sin pensar y terminamos dañando a las personas que más queremos. Pero si en esos momentos recordamos lo que sentimos por ellas, si tomamos un instante para conectar con el amor en lugar de con la rabia, la respuesta cambia. La gratitud es otro antídoto poderoso. Cuando estamos agradecidos, no hay espacio para la ira. No podemos sentir resentimiento y gratitud al mismo tiempo. Si algo nos molesta, podemos detenernos y hacer un ejercicio sencillo. Pensar en 3 cosas por las que estamos agradecidos en ese momento. Tal vez sea por nuestra salud, por una persona especial en nuestra vida, por la oportunidad de aprender de la situación. Este simple acto cambia la dirección de nuestros pensamientos, nos saca del estado reactivo y nos devuelve el control. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones sobre la importancia de recordar la fugacidad de la vida. Si hoy fuera el último día con alguien que amas, ¿realmente perderías tiempo enojado con esa persona? La gratitud nos recuerda que cada momento es valioso y que la ira es un desperdicio de nuestro tiempo y energía. Hace tiempo decidí hacer un pequeño experimento conmigo mismo. Cada vez que sentía ira o frustración, en lugar de reaccionar como lo haría normalmente, me obligaba a pensar en algo por lo que estuviera agradecido en ese instante. Al principio se sentía forzado, como si estuviera ignorando la realidad. Pero con el tiempo me di cuenta de que mi mente empezó a hacerlo automáticamente. Un día, alguien me habló con desprecio y en lugar de sentirme irritado, lo primero que pensé fue: estoy agradecido de que hoy tengo salud y puedo seguir avanzando. Ese pensamiento me permitió responder con calma, sin alimentar el conflicto. No porque la otra persona lo mereciera, sino porque yo merecía mantener mi paz. Los estoicos entendían que nuestras emociones no son producto de lo que ocurre afuera, sino de lo que decidimos pensar sobre ello. Si nos enfocamos en la injusticia, en lo que nos falta, en lo que nos molesta, la ira crece. Pero si en su lugar nos enfocamos en lo que tenemos, en lo que amamos, en lo que agradecemos, la ira se desvanece. No es un truco mental, es una forma de entrenar nuestra mente para ver la realidad desde una perspectiva más elevada. Epicteto decía que el secreto de la felicidad no está en tener más, sino en querer menos. Cuando cultivamos la gratitud, nos damos cuenta de que ya tenemos suficiente, de que no necesitamos reaccionar con ira porque la vida sigue siendo buena a pesar de los pequeños contratiempos. No podemos evitar que haya momentos de tensión, ni controlar cómo actúan los demás, pero sí podemos decidir con qué emociones queremos alimentar nuestra mente. Si elegimos el amor y la gratitud, la ira no podrá encontrar un espacio para crecer. Cuando amamos, comprendemos. Cuando agradecemos, soltamos. Y en esa práctica diaria, poco a poco, nos convertimos en personas más serenas, más centradas y menos propensas a reaccionar desde el enojo. No porque el mundo cambie, sino porque aprendemos a verlo de una manera diferente. Número 10. Establecer límites saludables. Si no estableces límites, permites que otros decidan cómo tratarte. No se trata de ser conflictivo ni de rechazar a los demás, sino de definir hasta dónde llega tu paciencia, tu tiempo y tu energía. Cuando no pones límites claros, envías el mensaje de que está bien que te falten al respeto, que te interrumpan constantemente, que no valoren tu tiempo. Y cuando esto sucede, la frustración crece, la ira se acumula y terminas agotado emocionalmente. Pero la responsabilidad de poner esos límites no es de los demás, es tuya. Solo tú puedes decidir qué permites y qué no.
Muchas veces permitimos ciertas conductas por miedo a parecer egoístas o desagradables. Nos cuesta decir no porque tememos que la otra persona se sienta ofendida o que nos rechace. Pero el verdadero problema no es decir no, sino no decirlo cuando es necesario. Si alguien te interrumpe constantemente en el trabajo, si un amigo solo te busca cuando necesita algo, si un familiar te critica sin razón, ¿realmente es tu responsabilidad aceptar eso? Séneca decía que no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo nos posicionamos frente a ellos. Si permitimos que nos traten de manera inapropiada, sin reaccionar, estamos dando permiso para que siga ocurriendo. Cuando alguien cruza un límite y no ponemos un alto, lo que estamos haciendo es reforzar ese comportamiento. Si alguien te critica de manera injusta y no dices nada, esa persona asumirá que es normal tratarte así, pero si con calma y firmeza estableces que no aceptas ese tipo de trato, estás enviando un mensaje claro. Te valoras lo suficiente como para no permitir faltas de respeto. No necesitas ser agresivo ni discutir, solo necesitas ser claro. No voy a tolerar este tipo de comentarios. Mi tiempo es valioso, por favor, respétalo. No me siento cómodo con esto. Estas frases simples pueden cambiar por completo la dinámica de una relación. Recuerdo una época en la que permitía que me interrumpieran constantemente. No importaba lo que estuviera haciendo, si alguien quería mi atención, dejaba todo y respondía. Al principio pensé que eso me hacía una buena persona, pero con el tiempo me di cuenta de que solo estaba permitiendo que los demás priorizaran sus necesidades sobre las mías. Me sentía frustrado, agotado, pero no era culpa de los demás. Yo nunca puse un límite. Un día decidí cambiarlo. Cuando alguien me interrumpía, simplemente decía: «Estoy ocupado ahora, hablemos más tarde». Al principio me costó, pero poco a poco los demás entendieron que mi tiempo también es importante. Y lo más sorprendente fue que no perdí ninguna relación importante. De hecho, me empecé a sentir más respetado. Los estoicos entendían que poner límites no es un acto de rechazo, sino de autorrespeto. Epicteto decía que debemos decidir qué cosas están bajo nuestro control y cuáles no. No podemos evitar que alguien intente sobrepasar nuestros límites, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos. Si cada vez que alguien te trata mal, lo permites en silencio, no estás siendo virtuoso, estás abandonando tu responsabilidad de proteger tu bienestar. Decir no es un acto de valor, no porque sea fácil, sino porque demuestra que te conoces y te respetas. Establecer límites no significa alejar a las personas. Al contrario, significa crear relaciones más sanas, donde ambos lados saben qué esperar y qué es aceptable. Muchas veces, las personas ni siquiera se dan cuenta de que están cruzando un límite hasta que alguien se los hace ver. No puedes esperar que los demás adivinen lo que te molesta, debes comunicárselo. Y si aún después de eso siguen sin respetarlo, entonces tienes que preguntarte si realmente quieres que esa persona siga en tu vida. Cada vez que decides no establecer un límite por miedo al conflicto, estás eligiendo el conflicto interno sobre el externo. Estás eligiendo tu incomodidad con tal de evitar una conversación difícil. Pero la realidad es que evitar el problema no lo soluciona. Aprender a decir no, sin culpa, es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. No porque te haga más fuerte ante los demás, sino porque te hace más fuerte dentro de ti. Poner límites no es para controlar a los demás, es para proteger tu paz y vivir con dignidad. Número 11. No todo merece tu atención. No todo merece tu atención. Cada día enfrentamos provocaciones, comentarios innecesarios, problemas insignificantes que intentan arrastrarnos al caos. Pero la realidad es que la mayoría de esas cosas no tienen importancia real. Nos desgastamos emocionalmente reaccionando a lo trivial, a lo que mañana será irrelevante. Vivimos en un mundo donde todos opinan, donde las críticas son constantes, donde los problemas menores pueden parecer grandes si no aprendemos a filtrar lo que realmente importa.
La clave para mantener la paz mental es entender que no todo lo que sucede a nuestro alrededor merece nuestra energía. Cada vez que algo te moleste, detente un momento y pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Dentro de un mes, un año, siquiera lo recordaré? La mayoría de las veces la respuesta será no. Sin embargo, nos dejamos llevar por la emoción del momento. Sentimos la necesidad de responder, de defendernos, de reaccionar. Pero si observamos desde la perspectiva de la vida en su totalidad, nos damos cuenta de que muchas cosas son solo distracciones. Marco Aurelio decía que la tranquilidad viene cuando aprendemos a ignorar lo que no nos concierne. Si alguien te insulta en la calle, ¿realmente cambia algo en tu vida? Si un desconocido en redes sociales te critica, ¿eso tiene algún impacto real en quién eres? Gastar energía en cada pequeña provocación solo nos aleja de lo que realmente importa. Imagina que alguien hace un comentario grosero sobre ti. El impulso inmediato es responder, defenderte, demostrar que tienes razón. Pero, ¿qué ganas con eso? ¿Realmente vale la pena invertir tu energía en esa discusión? Un comentario no define tu valor, una crítica no cambia lo que eres. Si cada vez que alguien dice algo negativo sobre ti reaccionas, estás entregando tu paz a cualquiera que decida provocarte. Epicteto nos enseñaba que no debemos ser esclavos de la opinión ajena. Si algo no contribuye a tu crecimiento, si no cambia el curso de tu vida, entonces no merece tu atención. La mayoría de las preocupaciones que cargamos no son nuestras. Nos estresamos por lo que otros piensan, por problemas que no podemos controlar, por expectativas que ni siquiera nos pertenecen. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos por lo que dirán, por la aprobación de los demás, por situaciones que en el fondo no afectan nuestra esencia. Pero cuando entiendes que tu energía es limitada, comienzas a ser más selectivo con lo que le das importancia. No significa ser indiferente, sino saber diferenciar entre lo que realmente merece tu esfuerzo y lo que es solo ruido. Recuerdo un tiempo en el que cualquier crítica me afectaba. Si alguien cuestionaba lo que hacía, sentía la necesidad de explicarme, de justificarme, de demostrar que estaba en lo correcto, pero con el tiempo entendí que eso era una pérdida de energía. Aprendí a observar antes de reaccionar, a preguntarme si realmente valía la pena. Y la mayoría de las veces, la mejor respuesta era el silencio. No porque no tuviera algo que decir, sino porque simplemente no era necesario. No todo requiere una respuesta, no todo merece un conflicto, no todo merece nuestra atención. Cada vez que decides ignorar lo que no es relevante, estás protegiendo tu paz mental. Estás entrenando tu mente para enfocarse en lo que realmente suma, en lo que realmente transforma. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, sino controlar su respuesta ante él. Si alguien actúa con maldad, si alguien intenta provocarte, recuerda que tienes la opción de no responder. La fuerza no está en ganar cada batalla, sino en elegir sabiamente cuáles batallas valen la pena. Cuando filtras lo que realmente importa, descubres que muchas de tus preocupaciones se disuelven. La energía que antes gastabas en discusiones inútiles, ahora la puedes usar en construir, en aprender, en mejorar. No puedes evitar que la gente critique, no puedes controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí puedes decidir si vale la pena dejar que eso afecte tu estado mental. Al final, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino no ser dominado por lo que no importa. Número 12. La importancia de separar los hechos de las creencias. Muchas veces sufrimos no por lo que realmente sucede, sino por lo que creemos que significa. Vivimos atrapados en interpretaciones, en historias que nos contamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Pero la mayoría de estas historias no son hechos, son solo creencias que hemos aceptado sin cuestionar. Y esas creencias pueden ser el mayor obstáculo para nuestra paz mental. Los estoicos nos enseñan que la clave para la tranquilidad es aprender a diferenciar entre lo que es un hecho y lo que es solo nuestra percepción de ese hecho.
Cuando no hacemos esta distinción, nos enredamos en emociones innecesarias, reaccionamos con ira, con tristeza, con miedo, sin darnos cuenta de que estamos reaccionando a algo que no es real. Si alguien nos dice que somos inútiles, no es el comentario en sí lo que nos lastima, sino nuestra decisión de creerlo. El hecho objetivo es que alguien pronunció unas palabras, pero nuestra mente convierte esas palabras en una verdad absoluta. Tal vez tiene razón. ¿Y si realmente soy así? Y de repente, una simple opinión se convierte en una carga que llevamos por años. No nos detenemos a cuestionar si es cierto, simplemente lo absorbemos. Epicteto nos advertía sobre esto, nos recordaba que no son los eventos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si alguien nos critica, podemos verlo como una oportunidad para mejorar o como un ataque personal. La diferencia entre ambas respuestas no está en los hechos, sino en nuestras creencias. La mente humana es experta en crear historias. Nos decimos que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos ciertas cosas, que nunca podremos cambiar. Y lo peor es que creemos en estas historias como si fueran hechos irrefutables. Pero, ¿de dónde vienen realmente? Muchas veces de experiencias pasadas, de palabras de otras personas, de errores que cometimos en algún momento y que hemos convertido en etiquetas permanentes. Si un día fracasamos en algo, nos decimos, soy un fracaso. Si alguien nos rechazó, creemos que no somos dignos de amor. Pero ninguno de estos pensamientos es un hecho. Son solo interpretaciones, creencias que hemos fortalecido con el tiempo, sin darnos cuenta de que podemos cambiarlas. Recuerdo una época en la que creía que no era lo suficientemente inteligente para lograr ciertas cosas. No porque hubiera pruebas de ello, sino porque en algún momento de mi vida alguien me hizo sentir así, y yo decidí aceptarlo como verdad. Cada vez que enfrentaba un reto, esa creencia regresaba. No puedes hacerlo, no eres capaz. Pero un día decidí cuestionarlo. ¿Dónde estaba la prueba real de que era incapaz? ¿Acaso no había aprendido muchas cosas en mi vida? ¿No había superado dificultades antes? Me di cuenta de que esa creencia no era un hecho, era solo una historia que me estaba contando. Y al entenderlo, empecé a soltarla. No fue inmediato, pero con cada pensamiento que desafiaba, fui recuperando el control. Los estoicos practicaban la autodisciplina mental, la capacidad de examinar sus propios pensamientos y filtrar lo que realmente merecía atención. No aceptaban cualquier emoción o idea sin antes analizarla. Marco Aurelio nos aconsejaba preguntarnos ante cualquier pensamiento negativo: ¿es esto cierto? ¿Es realmente tan terrible como creo? La mayoría de las veces la respuesta era no. No estamos tan limitados como pensamos, no somos las etiquetas que nos han puesto, no tenemos que ser esclavos de creencias que nos frenan, pero para liberarnos de ellas, primero debemos reconocer que no son hechos absolutos. Cada vez que sientas que una creencia sobre ti mismo te limita, cuestiónala. Pregunta si realmente es cierta o si simplemente la has aceptado sin pruebas. Si puedes reemplazarla por una versión más realista, habrás dado un paso enorme hacia la libertad emocional. Separar los hechos de las creencias es el camino para dejar de ser prisioneros de nuestra mente. Es la forma en que recuperamos el control, en que dejamos de reaccionar de manera automática y empezamos a vivir con verdadera claridad. Cuando aprendemos a ver la realidad sin las distorsiones de nuestras creencias, encontramos la paz que siempre ha estado ahí, esperando a ser descubierta. Número 13. Desarrollando una autoimagen saludable. Tu autoimagen no puede depender de la opinión de los demás. Si vives a través de los ojos del mundo, serás prisionero de su aprobación. Un día te elogian y te sientes invencible, pero al día siguiente te critican y te derrumbas. Esa inestabilidad es el resultado de construir tu valor en cimientos externos, en algo que no puedes controlar. Pero cuando tu percepción de ti mismo nace del autoconocimiento y la aceptación, nadie puede arrebatarte tu paz.
Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza viene de mirar hacia adentro, de definir quién eres sin esperar validación externa. Solo cuando dejas de depender de lo que otros piensan, puedes empezar a vivir con verdadera libertad. El problema surge cuando nuestra autoimagen se forma en base a creencias impuestas. Desde pequeños absorbemos opiniones, etiquetas, juicios que ni siquiera cuestionamos. Si alguien nos dice que somos tímidos, lo aceptamos. Si nos llaman fracasados, lo creemos. Pero ¿cuánto de eso es realmente cierto? ¿Cuánto de nuestra identidad está construida sobre ideas que nunca analizamos? Marco Aurelio nos recordaba que debemos preguntarnos si lo que creemos de nosotros mismos es verdad o solo una historia que nos contamos. La clave está en el autoconocimiento, en observarnos sin filtros, sin ilusiones, sin autoengaños. Aceptar nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, no desde la autocomplacencia, sino desde la honestidad. Cuando alguien te critica, la reacción automática es defenderte, sentirte herido o intentar demostrar lo contrario. Pero, ¿y si en lugar de eso te detienes y reflexionas? Si alguien dice que eres egoísta, en vez de reaccionar con enojo, podrías preguntarte, ¿es esto cierto? ¿Realmente actúo de esta manera? Si la respuesta es sí, entonces tienes una oportunidad de mejorar. Si la respuesta es no, entonces la crítica no tiene peso y puedes dejarla ir sin que te afecte. Epicteto enseñaba que no nos debe preocupar lo que dicen de nosotros, sino si lo que dicen es verdad. No es la crítica lo que nos daña, sino nuestra interpretación de ella. Si tu autoimagen es fuerte, las palabras de los demás pierden poder. Durante años me preocupé demasiado por cómo me veían los demás. Me esforzaba por encajar, por ser aceptado, por cumplir con expectativas externas, pero todo eso me alejaba de quien realmente era. No tomaba decisiones basadas en lo que quería, sino en lo que creía que debía hacer para ser aprobado. Y eso me mantenía en una lucha constante, porque nunca era suficiente. Siempre había alguien con una opinión distinta, siempre había algo que cambiar para complacer a otro. Fue cuando entendí que nunca podría controlar lo que los demás pensaban de mí, que todo cambió. Dejé de esforzarme por encajar y empecé a preguntarme, ¿quién soy realmente? ¿Qué quiero para mí? Y en ese proceso, la necesidad de validación se fue desvaneciendo. La autoaceptación no significa conformismo, no es resignarse a ser como eres sin buscar mejorar. Es simplemente reconocer tu valor sin depender de factores externos. Cuando aceptas quién eres, con tus fortalezas y debilidades, con tus aciertos y errores, te liberas del miedo al juicio. No necesitas probar nada, no necesitas demostrar tu valía, porque ya la tienes. Y lo más poderoso es que, cuando dejas de buscar aprobación, te vuelves más auténtico. Las personas que realmente importan te respetan por quien eres, no por quien intentas ser. La verdadera libertad emocional llega cuando dejas de vivir en función de los demás y empiezas a vivir en función de tu verdad. No significa ignorar toda opinión externa, sino aprender a filtrar qué realmente merece tu atención y qué no. Si te conoces, si tienes claridad sobre tus valores y tu propósito, las críticas dejan de ser una amenaza. Vives con confianza, con tranquilidad, sin la necesidad de impresionar a nadie. No porque seas perfecto, sino porque ya no necesitas que el mundo valide tu existencia. Y en ese estado de claridad encuentras la paz que siempre estuvo dentro de ti. Número 14. La falacia de buenos y malos. Ninguna persona es completamente buena o completamente mala. Todos somos una mezcla de aciertos y errores, de momentos de lucidez y de momentos de debilidad. Pero la mente humana tiende a simplificar, a poner etiquetas, a clasificar a los demás como buenos o malos, según lo que nos conviene o según nuestra experiencia con ellos. Sin embargo, esta forma de pensar es una falacia, una distorsión de la realidad que nos impide comprender la complejidad de los seres humanos. Cuando vemos a alguien solo a través de una etiqueta, dejamos de verlo como realmente es.
Las acciones de una persona pueden ser justas o injustas, generosas o egoístas, pero reducir a alguien a una sola categoría nos impide entenderlo. Un individuo que hoy actúa con crueldad puede ser el mismo que mañana muestre compasión. Un hombre que ha cometido errores puede también hacer el bien. Marco Aurelio nos recordaba que debemos ver a los demás como lo que son, seres humanos falibles, condicionados por su historia, sus miedos, sus experiencias. Nadie es una sola cosa, nadie está completamente definido por sus mejores o peores momentos. Y cuando comprendemos esto, nos liberamos del juicio y de la carga emocional que viene con él. Cuando alguien nos trata mal, nuestro instinto es etiquetarlo como una mala persona. Pensamos que es injusto, que es cruel, que merece castigo. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a preguntarnos qué lo llevó a actuar así? No para justificar su comportamiento, sino para entender que nadie nace siendo malvado, que todos somos el resultado de nuestras experiencias y decisiones. Epicteto nos enseñaba que no debemos juzgar a las personas solo por sus acciones, sino entender que cada uno actúa según su nivel de conocimiento y comprensión. Si alguien es irrespetuoso, tal vez es porque nunca ha conocido otra manera de relacionarse. Si alguien traiciona, tal vez es porque ha vivido con miedo toda su vida. No significa aceptar el daño, sino comprender que no siempre es personal, que muchas veces los demás actúan desde su propia confusión, no desde un deseo consciente de hacer el mal. En una sociedad, las personas reaccionan según su entorno y sus circunstancias. Un individuo puede ser amable con su familia y despiadado en los negocios. Puede ser generoso con sus amigos y frío con desconocidos. Pero estas contradicciones no significan que sea una mala persona, sino que es humana. Todos en algún momento hemos actuado de maneras que no nos enorgullecen. Todos hemos cometido errores, dicho palabras que lastiman, tomado decisiones impulsivas. Si juzgamos a los demás con dureza, deberíamos aplicar el mismo criterio a nosotros mismos. Y si nosotros queremos ser comprendidos por nuestros momentos de debilidad, ¿por qué no hacer lo mismo con los demás? Cuando dejamos de etiquetar a las personas como buenas o malas, mejoramos nuestras relaciones. Ya no reaccionamos con tanta frustración ante las fallas ajenas, porque entendemos que todos están en su propio proceso de aprendizaje. Nos volvemos más pacientes, más ecuánimes. No significa tolerar abusos o aceptar injusticias, sino aprender a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con ira. Marco Aurelio decía que cuando alguien actúa mal, debemos preguntarnos si realmente esperaba que fuera de otra manera. La gente actúa como puede, según lo que ha aprendido, según lo que su mente le permite ver. Si esperamos perfección de los demás, nos decepcionaremos constantemente. Liberarnos de esta mentalidad nos ayuda a encontrar paz interior. No sentimos la necesidad de castigar, de reaccionar con resentimiento, de dividir el mundo en aliados y enemigos. Nos volvemos más objetivos, más serenos, más capaces de manejar los conflictos con claridad. La verdadera fortaleza no está en juzgar a los demás con dureza, sino en comprender que todos estamos en el mismo viaje en diferentes etapas, pero con el mismo destino: aprender y mejorar. Cuando entiendes esto, dejas de desgastarte con la conducta de los demás y te enfocas en lo único que realmente puedes controlar: tu propia evolución. Número 15. El proceso Rain para gestionar la ira. La ira es una emoción poderosa, pero no tiene que controlarte. Puede parecer un fuego incontrolable que te consume en el momento, pero si aprendes a manejarla con inteligencia, se convierte en una herramienta para el crecimiento en lugar de un arma de destrucción. El proceso Rain es una técnica que te ayuda a gestionar la ira de manera efectiva, sin suprimirla ni actuar de forma impulsiva. Es un método basado en la conciencia plena y la autorreflexión, algo que los estoicos ya aplicaban en su vida diaria sin darle un nombre específico. A través de Rain podemos observar nuestra ira sin ser arrastrados por ella,
comprendiendo su origen y transformando su energía en algo positivo. El primer paso es reconocer que la ira está ocurriendo. No negarla, no reprimirla, sino simplemente darte cuenta de que está ahí. Muchas veces, cuando nos enojamos, reaccionamos sin pensar, como si estuviéramos en piloto automático. Nos dejamos llevar por la emoción sin siquiera darnos cuenta de lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Pero si en el momento en que la ira aparece, haces una pausa y dices, estoy sintiendo ira en este momento, inmediatamente creas una separación entre la emoción y tu reacción. Marco Aurelio hablaba de la importancia de observar nuestras emociones como si fueran fenómenos externos, sin identificarnos completamente con ellas. Si puedes ver la ira como algo pasajero, como una reacción que surge pero que no define quién eres, ya has dado el primer paso para gestionarla. El segundo paso es permitir que la ira esté presente sin actuar sobre ella. Aquí es donde la mayoría falla, porque el impulso inmediato es reaccionar, defenderse, atacar o dejarse consumir por la emoción. Pero la ira en sí misma no es el problema, sino lo que hacemos con ella. Los estoicos entendían que no se trata de negar las emociones, sino de aprender a convivir con ellas sin permitir que dominen nuestras acciones. Si sientes que la ira crece dentro de ti, en lugar de resistirla, simplemente obsérvala. No tienes que hacer nada con ella todavía. Respira, siente la energía en tu cuerpo, pero mantente presente. Séneca decía que el primer impacto de la ira es inevitable, pero lo que sigue después es una elección. Si puedes estar con la emoción sin actuar impulsivamente, ya tienes ventaja sobre ella. El tercer paso es investigar el origen de la ira. En lugar de quedarte atrapado en el enojo superficial, pregúntate, ¿de dónde viene esto realmente? Muchas veces, la ira es solo un síntoma de algo más profundo. Puede ser miedo, inseguridad, expectativas no cumplidas o heridas del pasado que aún no hemos sanado. Epicteto enseñaba que no son los eventos externos los que nos molestan, sino nuestras interpretaciones de ellos. Si alguien te interrumpe en una conversación y eso te enoja, tal vez no es solo la interrupción lo que te molesta, sino una creencia más profunda de que no eres respetado o valorado. Si puedes llegar a la raíz del problema, la ira pierde su intensidad, porque entiendes que lo que estás sintiendo tiene más que ver contigo que con la situación externa. El último paso es nutrir la parte interna que necesita curarse. Aquí es donde, en lugar de castigarte por sentir ira, practicas la autocompasión. No significa justificar el enojo, sino reconocer que hay una parte de ti que necesita ser atendida. Tal vez has estado reprimiendo ciertas emociones. Tal vez hay una creencia limitante que te hace reaccionar de cierta manera. O quizás simplemente necesitas darte más espacio para procesar lo que sientes. Marco Aurelio decía que debemos tratarnos a nosotros mismos con la misma paciencia y comprensión que ofrecemos a los demás. No puedes eliminar la ira por completo, pero puedes aprender a responder con sabiduría en lugar de impulsividad. A medida que practicas este proceso, notarás que la ira pierde poder sobre ti. No significa que nunca más te enojarás, sino que cuando lo hagas, sabrás exactamente cómo manejarlo sin que destruya tu paz ni afecte tus relaciones. Aprenderás que la ira es solo una emoción pasajera, no una orden a la que debes obedecer. En lugar de actuar desde la reacción, actuarás desde la reflexión, y en ese espacio de conciencia encontrarás la verdadera libertad emocional. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Al hacerlo, reafirmas tu compromiso de vivir con más razón, calma y disciplina. No dejes que las emociones te controlen. Toma el mando de tu vida. Nos vemos en el próximo video.